cómo son algunas representaciones sociales sobre libertad de alumnos queretanos de nivel secundaria. Para esta pregunta retomo el concepto de Sergei Moscovici, representación social, que tiene que ver en términos muy generales con este conocimiento emanado del sentido común que todas las personas nos apropiamos dentro de la sociedad, y entonces tomamos por verdad ese dicho que se ha dado en nuestra comunidad. Incluso hablando de la comunidad científica, existen estas visiones desde el sentido común de la ciencia, algo que se torna usual, algo que se torna común, y que generalmente son conocimientos que las personas se apropian de forma inconsciente y que se manifiestan a través, yo lo pongo de esta manera, a través, por ejemplo, de cómo los estudiantes de secundaria tienen una visión de proyecto de vida. ¿Qué es lo que ellos desde su edad en la adolescencia proyectan para su vida? Se manifiesta también en una tendencia a la comunidad o al individualismo. Estos valores de la posmodernidad, ¿no? Como es el individualismo, que repito, se manifiesta en el aula desde que hacen un trabajo en equipo, la forma en que se relacionan entre ellos, la convivencia que se da al interior de la escuela. Se manifiesta también en un actuar político, carente de sentido. Cuando digo actuar político, utilizo la palabra política en el sentido original, en el sentido aristotélico de polis, de comunidad. Es decir, pareciera que cuando se trabaja en equipo con las observaciones que se realizaron, y de ahí se da el planteamiento del problema, pareciera que existe más una tendencia a la individualidad. Es decir, me preocupo por lo que a mí me pasa, no me interesa si el otro reprueba, me interesa mi calificación. Sin embargo, se queda un poquito de lado esta visión comunitaria, esta visión de transformar nuestro entorno, no de forma individual, sino de manera social. Adicionalmente, una libertad polifacética en los estudiantes de secundaria. De pronto, a través de los medios de comunicación o en las redes sociales, se tiene una creencia que existe una libertad en ello. Sin embargo, es más bien estar un tanto atados, ¿no?, a ciertos instrumentos que se han ido construyendo y que, dándonos una supuesta libertad, nos mantienen atados a un mecanismo que puede ser hasta de control, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte esta pregunta, cómo son algunas de estas representaciones sociales sobre libertad en algunos alumnos queretanos a nivel secundaria. Y bueno, el objetivo, la investigación fue de corte descriptivo y tiene como objetivo central describir representaciones sociales que tienen alumnos de secundaria sobre libertad, y un par de objetivos específicos: describir empíricamente prácticas, sentimientos e ideas presentes en alumnos de secundaria sobre libertad, y plantear libertad como fin pedagógico que responda a las condiciones materiales de alumnos queretanos de nivel secundario. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente. Esto es un poco un breve resumen del marco teórico que construí para esta investigación. Repito, es estudiar el concepto de libertad, el concepto de representación social de libertad. Por eso es que coloco este concepto central, representación social, con dos de sus elementos: la objetivación y el anclaje. Es decir, cuando Moscovici habla de objetivación, se refiere cómo ese conocimiento del sentido común la persona lo materializa en algo, y cuando habla de anclaje es cómo nos apropiamos de eso que ya materializamos en ideas, materializamos en sentimientos, materializamos en prácticas, cómo nos lo apropiamos y ya se torna un conocimiento como si fuera una verdad, ¿no? O dicho con un dicho muy mexicano, ¿no? Lo que se dice de generación en generación, pues se va tornando una verdad, que fue el dicho, ¿no? Pero bueno, otro de los conceptos es posmodernidad. Esta visión que dice Lipovetsky es una era del vacío. Y aquí quiero destacar algunos de los valores posmodernos, y a partir de los cuales describí el contexto en que realicé esta investigación. Ya decía hace un momento uno de ellos, el individualismo, el egoísmo. Otro de ellos, una tendencia bastante grande al relativismo. Es decir, entendemos por relativismo esta circunstancia en la que todo es válido, todo depende, ya no hay verdades como tal científicas, ya no hay verdades filosóficas, sino que todo es válido. Cualquier persona puede decir lo que sea en cualquier circunstancia,
y la opinión de esa persona deberá ser respetable. Me parece que eso es una tendencia muy grande a esta posmodernización. Otro de los elementos, dice Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, es la modernidad líquida, es decir, aquello que le daba sentido a la vida de los seres humanos se ha ido desapareciendo, ¿no? La caída de los metarrelatos. De pronto, si lo que le daba sentido a la vida del ser humano era la razón, hablando de la modernidad, resulta que ya con la Segunda Guerra Mundial y la era postindustrial, pues esa razón, en lugar de llevarnos al progreso, que era lo que se pretendió en un primer momento, nos llevó a la decadencia completa, a la sinrazón. De ahí que dirá Jean-Paul Sartre, ya voy a entrar un poquito más por acá, el hombre se encuentra desamparado. El hombre está desamparado en este mundo y entonces está buscando ansiosamente con qué cubrir ese vacío existencial que tiene. Y entonces tenemos otro de los valores postmodernos, el consumismo, ¿no? Que recientemente lo acabamos de vivir en su máxima expresión con el Buen Fin, esta necesidad un tanto enfermiza de comprar, de adquirir, de querer tener algo que supla, que cubra vacíos que tiene la persona, ¿no? Y que es algo que se va educando, nos van educando a las personas a través de los diversos medios de comunicación. Y entonces, bueno, ya el último elemento que retomo es el elemento de identidad. ¿Cómo lograr que adolescentes de secundaria pudieran identificarse con una visión trascendente de la libertad? Porque no es como que llegue el profesor y diga, esta es la idea de libertad de Rousseau, esta es la idea de libertad de Jean-Paul Sartre, y ya parecía que el alumno de secundaria va a decir, no, pues adelante, ¿no? Vamos entonces a partir de ahora a vivir de otra manera diferente. No es así. Entonces la investigación, y ya la parte final, que será la propuesta pedagógica, retoma un concepto que planteaba un pedagogo francés, Émile Durkheim. Él dice que la educación se da en tres dimensiones. La dimensión de las prácticas, que me parece en México se ha dado sobremanera, es decir, los profesores educamos constantemente las prácticas, y más en la escuela secundaria, desde llega temprano, trae el uniforme, siéntate bien, no comas en clase, lo cual no está mal, o no necesariamente está mal. Nos hemos preocupado demasiado por querer educar prácticas e ideas. Ahora que se dan las estadísticas de la OCDE sobre educación en México, es lamentable, ¿no?, que únicamente se consideren prácticamente dos materias, matemáticas y español, como si lo demás no importase, como si el hecho de que el alumno en secundaria tenga un pensamiento crítico, tenga ya una visión un poco más trascendente de la realidad, eso está de más. Lo importante es que sepa matemáticas, lo importante es que sepa español. Y esos son, repito, no los invento yo, son los estándares con los cuales se evalúa a México. Y cuando dicen México está muy mal en educación, pues son a partir de estos dos elementos, matemáticas y español. La metodología bueno, fue cualitativa, la que tiene Morán, es dejar de ver la investigación como un input-output, o sea, esto es lo que tenía, esto es lo que tengo, y adentrarnos a analizar el proceso, que es complejo, que tiene elementos cualitativos, que tiene elementos cuantitativos. Ahora, la pongo en la parte de arriba como cualitativa por justamente los métodos y las técnicas de investigación. Los métodos de investigación fueron la fenomenología, la hermenéutica y la pedagogía, el método pedagógico, y las técnicas de investigación fue observación in situ y grupos focales. En cuanto a la observación in situ, fue de carácter no participante en diversas actividades con los estudiantes, y en cuanto a los grupos focales, se llevaron a cabo 6, con 6 estudiantes cada uno, con 3 hombres, 3 varones, 3 señoritas en cada uno, y posteriormente, en esos 6 grupos focales, son 36 estudiantes, se profundizó en algunos casos con entrevistas en profundidad, en algunos casos. Bien, ya en cuanto a los resultados, ya en la matriz de análisis de los resultados identifiqué 3 dimensiones: una dimensión política de la libertad, una dimensión ética y una dimensión estética. En cuanto a la dimensión política, los elementos más importantes
tienen que ver con, bueno, lo que hablaban los estudiantes sobre las reglas, el transgredir y evadir la norma, la autoridad, la relación con el otro, el conflicto, el consenso, la libre expresión, la fragmentación del sujeto y familiar, la búsqueda de comunidad. Y entonces, eso, así en términos generales, lo resumo en tres categorías de análisis, que son, por un lado, existe una visión de la libertad en sentido político como comunidad, aunque muy débil. Ahí retomaré más adelante el concepto de Augusto Comte, que él nombra como elementos modificadores débiles de comunidad. Es decir, existe aún en los estudiantes que estudié esta visión de la libertad como un valor que me permite construir comunidad reconociendo al otro, no queriendo competir con el otro, no queriendo superar al otro, sino reconociendo al otro como un igual para transformar un contexto, en este caso el aula. Existe también una identificación de la libertad como una rebeldía, es decir, yo soy libre en la medida en que me rebelo contra las normas que me impone el profesor, y existe por otro lado una visión de la libertad tendiente al individualismo, es decir, soy libre en la medida en que hago lo que yo quiero hacer y no me interesan los demás, no me interesa lo que diga el maestro, no me interesa lo que digan los compañeros, yo hago lo que quiera y punto, ¿no? Por otro lado, en cuanto a libertad ética, señalo dos categorías, que son valores trascendentes, valores posmodernos. En este caso, los valores trascendentes, muy vinculados con lo político, es reconocer al otro, pero también, como dijera en su momento Sabater, tratar al otro como si fuera otro yo, dado que del otro depende mi humanidad. Es decir, decía por ahí Sabater en una conferencia, cuando nosotros ofendemos, lastimamos, herimos con la palabra al otro, a quien estamos hiriendo es a nosotros mismos, porque ninguna piedra, ninguna banca, ningún objeto nos reconoce como seres humanos, esta categoría ontológica. Solamente nosotros, otro ser humano, nos puede reconocer como ser humano, de manera que mi humanidad depende del otro. Entonces eso estaría en el ámbito de los valores trascendentes. Contrario a los valores posmodernos, que sería esta visión cada vez más mayoritaria a individualidad en el sentido ético. Bueno, por último, libertad estética, que hablaban ahí los grupos focales, los alumnos, sobre música, pintura, poesía, tatuajes, piercing, como expresiones de libertad. Y bueno, resumo en dos: una visión objetivista, una visión subjetivista. Reconocer la libertad no en la expresión propiamente estética, en la expresión artística, sino en el sujeto que reconoce esa expresión artística, y por otro lado, reconocer la libertad justamente en la expresión artística. No sé si pudiéramos pasar ya casi la parte final. Esto me permitió a grandes rasgos determinar, o no determinar, sino más bien reconocer tres representaciones sociales sobre libertad. Una en sentido trascendente, como sumisión, es decir, pues hay una autoridad y solo me resta cumplir lo que dice la autoridad, respetar a la autoridad, aunque no esté de acuerdo, aunque reconozca que los mandatos que da esa autoridad pudieran ser absurdos, pero pues prefiero evitar problemas. Entonces es esta tercera visión. Sí, podemos pasar ahí. Y bueno, ya la parte final, la postura pedagógica, que decía en un inicio, es ¿para qué educar? Y decía yo, educar para la libertad trascendente. Y pongo el ejemplo de lo pongo así como a la sombra de la jacaranda, porque bueno, además de trabajar por ahí en la universidad, en la facultad de psicología, soy también profesor de banda de guerra. Y en banda de guerra tengo a unos chiquitillos de preescolar, son mis alumnos, ahí en la preescolar de la normal del estado de Querétaro. Y entonces, en una ocasión, me parece que ellos me dieron una gran lección de libertad justo cuando estaba yo haciendo mi tesis. Resulta que fui a la clase que les doy ahí, que es una vez por semana de 30 minutos, y no había clases porque tenían un convivio. Y entonces en ese convivio que tenían los alumnos de preescolar, les habían dejado llevar sus triciclos. Entonces imagínense, aquello era un caos ahí, el patio, alumnos yendo, viniendo, correteándose, aventándose.
Y entonces me tocó ver a un alumno, a un chiquillo, tendría, no sé, 5, 6 años como máximo, yendo a toda velocidad en medio de ese mare magnum de triciclos, detenerse frente a una pequeña flor de jacaranda que vio, pero iba a toda velocidad, a la máxima velocidad que él podía, la ve y se detiene así, frena en seco, desciende de su triciclo, la toma, esa flor, la huele, la observa detenidamente, la coloca en la canasta de su triciclo, sube a él y continúa su viaje, ¿no? Y digo que me dio una gran lección porque me parece que el acto educativo del profesor debe de estar vinculado a eso. Es decir, de pronto vivimos en un mare magnum, en esta visión, este concepto de la posmodernidad, con grandes ofertas de los medios de comunicación, con una visión de la política un tanto putrefacta, como lo observamos en el México contemporáneo, ahora con las reformas estructurales. Y entonces me parece que la visión del profesor debe ser educar para que nuestros alumnos puedan recoger esas pequeñas flores, esos pequeños elementos de libertad trascendente que aún quedan en el mundo. ¿Cómo lo puede hacer? Y esa es ya la propuesta, a través de experiencias estéticas para resignificar la existencia. ¿Qué significa esto? Decía Condurge que se ha privilegiado las prácticas y las ideas y hemos descuidado la educación de los sentimientos, cuando es la educación del sentimiento la que verdaderamente puede hacer que una persona cambie. Y eso, yo diría, es una cosa casi hasta natural. Es decir, a una persona, a un alumno rebelde, pensemos en un alumno rebelde de secundario, de preparatoria, ante cualquier circunstancia, tú le puedes decir, oye, haz esto, o deja de hacer esto, te está perjudicando, no lo hago, ¿no? O sea, me rebelo y no lo hago, y ahora menos, ¿no? Oye, pero mira, te voy a explicar por qué lo tienes que hacer. Pues menos, entre más me expliques, menos, ¿no? En esta visión juvenil de la rebeldía. Y pongo un ejemplo muy sencillo, cuando el chico o la chica se enamora, lo hace sin que nadie se lo pida. Y puede hacer muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque sus sentimientos fueron conmovidos. Si nosotros, en tanto profesores, nos abocamos a educar los sentimientos a partir de experiencias estéticas, me parece que se puede resignificar la existencia. Yo no sé si eso genera un cambio para el país, pero sí generará un cambio para el estudiante que tenemos enfrente. Y eso ya de suyo aportará bastante a esta transformación que se pretende, ¿no? Que pretende